En la década de 1920, en un pintoresco pueblo mexicano rodeado de una naturaleza exuberante, vivía Carlos, un botánico apasionado que dedicaba sus días a explorar y catalogar la diversidad de plantas de la región. Desde tempranas horas de la mañana, Carlos salía de su pequeña casa de adobe con su sombrero de ala ancha, su cuaderno de notas y una lupa, listo para adentrarse en los misterios que escondía la flora local. Una tarde soleada y cálida, mientras Carlos recorría una pradera llena de flores silvestres, escuchó una melodía suave que parecía provenir de algún lugar cercano. Intrigado, siguió el sonido hasta llegar a un claro donde encontró a una joven bailarina practicando sus movimientos gráciles entre los árboles y las flores. La joven, con su cabello oscuro y rizado recogido en un moño suelto, se movía con una gracia y una delicadeza que lo dejaron sin aliento. Carlos la observó desde la distancia, cautivado por su presencia etérea. La bailarina, al notar su mirada, se detuvo y sonrió con una mezcla de curiosidad y amabilidad. «Hola», no quise interrumpir, dijo Carlos con una sonrisa nerviosa. La joven respondió con voz melodiosa: «No te preocupes, me llamo Maite. Vengo aquí a menudo para practicar. Este lugar me inspira y me da paz». Intrigados el uno por el otro, Carlos y Maite comenzaron a conversar. Descubrieron que compartían una profunda conexión con la naturaleza y un amor por las cosas simples y bellas de la vida. Carlos le habló de su pasión por las plantas y las flores, explicando cómo cada especie tenía sus propias características y secretos por descubrir. Maite, por su parte, le contó sobre su dedicación a la danza y cómo encontraba inspiración en la naturaleza para crear sus coreografías. Sus encuentros se volvieron frecuentes, y con el paso del tiempo, el amor comenzó a florecer entre ellos, como las flores que Carlos tanto admiraba. Paseaban juntos por los campos, recolectaban flores y plantas, y compartían sueños y anhelos. Su amor se fortaleció con cada día que pasaban juntos, hasta que finalmente decidieron casarse en una ceremonia sencilla pero llena de amor, rodeados por amigos y familiares en el jardín botánico donde se conocieron. La celebración fue alegre y emotiva, con risas y lágrimas de felicidad compartidas por todos los presentes. La pareja construyó su hogar en una hermosa casa de estilo colonial, rodeada de jardines y plantas exóticas que Carlos había recolectado a lo largo de sus años de trabajo. Juntos, comenzaron una vida llena de amor y felicidad, disfrutando de la compañía mutua y compartiendo sus pasiones. Maite continuaba con su carrera como bailarina y enseñaba danza a los niños del pueblo, mientras Carlos se sumergía en sus estudios botánicos. La llegada de su hijo, Andrés, llenó su vida de aún más alegría y propósito. Carlos y Maite se dedicaron a criar a su hijo en un ambiente de amor y respeto por la naturaleza. Cada mañana, la familia se levantaba temprano para disfrutar del desayuno juntos antes de comenzar sus actividades diarias. Los fines de semana, solían hacer excursiones al campo, explorando nuevos lugares y compartiendo aventuras que fortalecían su vínculo familiar. La vida parecía perfecta para Carlos, Maite y Andrés. Disfrutaban de las pequeñas cosas, las cenas a la luz de las velas, los juegos en el jardín, las historias contadas al anochecer. Sin embargo, la felicidad de la familia atrajo la envidia de Yandra, la gobernanta de la casa y prima de Maite. Yandra siempre había sido una persona amargada y resentida, sintiéndose eclipsada por la belleza y gracia de su prima. Su envidia creció con el tiempo, convirtiéndose en un odio profundo y una obsesión por destruir la felicidad de Maite. Yandra observaba a la familia desde las sombras, alimentando sus resentimientos y planeando cómo podría arruinar su dicha. La amargura en su corazón la llevó a idear un plan cruel. En complicidad con un grupo de ladrones, organizó un asalto a la casa de Carlos y Maite. La noche elegida para llevar a cabo el plan estaba particularmente tranquila, con una brisa suave que mecía las hojas de los árboles y el sonido lejano del océano. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba la casa con su luz plateada, creando un ambiente engañosamente pacífico. Mientras la familia dormía, los ladrones irrumpieron en la casa, rompiendo ventanas y forzando puertas. Carlos, al escuchar el ruido, se levantó de inmediato y trató de defender a su esposa e hijo.
No se atrevan a tocar a mi familia, gritó mientras se enfrentaba a los intrusos con valentía, pero fue golpeado y dejado inconsciente en el suelo. Los ladrones, siguiendo las instrucciones de Yandra, comenzaron a buscar objetos de valor, revolviendo cajones y armarios. El ruido despertó a Maite, quien se levantó asustada y corrió hacia la habitación de Andrés para protegerlo. Al ver a los ladrones, trató de detenerlos, pero uno de ellos, nervioso y sin piedad, sacó un arma y disparó. El sonido del disparo resonó en la casa, despertando a Andrés, quien corrió hacia la habitación de sus padres solo para encontrar a su madre en el suelo, herida de muerte. Con lágrimas en los ojos, Carlos la abrazó, sintiendo la impotencia de no poder salvarla. Maite, por favor, aguanta, suplicó mientras la sostenía en sus brazos. Pero la vida de Maite se desvanecía rápidamente. Con sus últimas fuerzas, Maite miró a Carlos y le susurró palabras de amor y esperanza. Cuida de Andrés, y nunca olvides lo que tuvimos, dijo antes de cerrar los ojos para siempre. La tragedia dejó a Carlos devastado y a Andrés, aunque muy joven, profundamente afectado por la pérdida de su madre. Los ladrones huyeron, dejando la casa en ruinas y una familia rota. La noche que había comenzado con tranquilidad y paz terminó en un caos de dolor y tristeza. Carlos, con el corazón destrozado, se arrodilló junto al cuerpo sin vida de su amada, llorando en silencio mientras sostenía su mano. Yandra, observando desde las sombras, sintió una oscura satisfacción al ver cumplido su plan. Sin embargo, no podía prever las consecuencias que sus acciones tendrían en el futuro. La tragedia que había desatado no solo destruiría la felicidad de Carlos y Andrés, sino que también sembraría las semillas de su propia ruina. El sol de la mañana comenzaba a despuntar en el horizonte, bañando con su luz dorada las calles tranquilas de la aldea. La casa de Carlos y Maite, que alguna vez había sido un refugio de amor y felicidad, ahora parecía sumida en una sombra de tristeza. La tragedia de la noche anterior había dejado una marca imborrable en la vida de Carlos y su hijo Andrés. A medida que la realidad de la pérdida se hacía más palpable, Carlos intentaba encontrar consuelo en sus actividades cotidianas, aunque su corazón estaba destrozado. La noticia del trágico evento se esparció rápidamente por la aldea, y los vecinos se acercaron para ofrecer sus condolencias y apoyo. La casa, que antes resonaba con risas y música, ahora estaba envuelta en un silencio doloroso. Carlos se sumergió en su trabajo como botánico, tratando de encontrar un escape en el estudio de las plantas y flores que tanto amaba. Pasaba largas horas en el jardín botánico, cuidando de las plantas que él y Maite habían cultivado juntos. Sin embargo, cada rincón del jardín le recordaba a ella, intensificando su tristeza. Andrés, por su parte, intentaba comprender la ausencia de su madre. Con apenas unos años de vida, no lograba entender completamente lo que había sucedido, pero sentía el vacío que había dejado. A medida que crecía, Andrés se convirtió en un apoyo emocional para su padre. Aprendió a ser fuerte, a ayudar en el jardín y a compartir recuerdos felices de su madre, manteniendo viva su memoria en cada flor y cada árbol que cuidaban juntos. La rutina se volvió monótona y repetitiva. Los días se desvanecían en una sucesión de amaneceres y atardeceres, sin que Carlos encontrara el consuelo que tanto necesitaba. La presencia de Yandra en la casa, lejos de ser un apoyo, se convirtió en una fuente constante de dolor. Carlos no podía dejar de sospechar que la tragedia que había destrozado su vida no había sido un simple accidente, y la actitud de Yandra solo aumentaba sus sospechas. Pasaron los años, y la vida en la aldea siguió su curso. Carlos, aunque arrasado por el dolor, se mantuvo firme en su compromiso de cuidar de Andrés y de honrar la memoria de Maite. La relación entre padre e hijo se fortaleció a medida que enfrentaban juntos las adversidades. Andrés, ahora un joven adulto, había heredado la pasión de su padre por la naturaleza y se convirtió en su compañero inseparable en el jardín botánico. La muerte de Maite no solo dejó un vacío en el corazón de Carlos, sino que también afectó profundamente su forma de ver la vida. La tristeza lo había vuelto más introspectivo y reservado, alejándolo de las amistades y de las actividades sociales que solía disfrutar. Sin embargo, su amor por la botánica permanecía intacto, y su trabajo se convirtió en su refugio, el único lugar donde podía encontrar algo de paz.
Con el paso del tiempo, Carlos y Andrés lograron construir una nueva rutina, aunque siempre marcada por la ausencia de Maite. La casa, que alguna vez había sido un hogar cálido y acogedor, ahora era un lugar de recuerdos y melancolía. Carlos se esforzaba por mantener viva la memoria de su esposa, hablando de ella con Andrés y recordando los momentos felices que compartieron. Andrés, por su parte, encontraba consuelo en las historias de su madre y en el amor incondicional de su padre. A pesar del paso de los años, Carlos nunca dejó de sospechar de Yandra. La presencia de su prima en la casa era un recordatorio constante de la tragedia, y sus actitudes en ocasiones eran frías y distantes. Andrés, aunque también afectado por la pérdida de su madre, había aprendido a vivir con el dolor y se esforzaba por encontrar momentos de felicidad en las pequeñas cosas de la vida. El jardín botánico, que alguna vez había sido un lugar de alegría y descubrimiento, ahora era un santuario donde Carlos y Andrés encontraban consuelo en medio de la tristeza. Pasaban largas horas trabajando juntos, cuidando de las plantas y recordando a Maite en cada flor que florecía. Carlos había logrado convertir el jardín en un lugar de belleza y paz, un tributo vivo a la memoria de su amada esposa. A medida que los días se convertían en años, Carlos se resignaba a una vida sin amor, convencido de que nunca podría encontrar a alguien como Maite. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una mañana, mientras trabajaba en el jardín, Carlos fue sorprendido por la llegada de una nueva empleada, Lía. La joven, de origen indígena, tenía un espíritu libre y una conexión profunda con la naturaleza, cualidades que recordaban a Carlos a su querida Maite. Desde el primer momento, Lía trajo consigo una energía renovada que comenzó a llenar la casa de una vitalidad que hacía años no se sentía. Lía no solo se destacaba por su amor por la naturaleza, sino que también tenía un pequeño lunar en el mismo lugar donde Maite había recibido el disparo fatal, y otras pequeñas similitudes con la amada que había perdido. Estas coincidencias hicieron que Carlos comenzara a preguntarse si Lía podría ser la reencarnación de su esposa. Aunque la idea parecía irracional, no podía dejar de pensar en ello. A medida que los días pasaban, Carlos y Lía comenzaron a acercarse. Pasaban largas tardes hablando sobre plantas, flores y la vida. Lía compartía historias de su infancia y de sus ancestros, mientras Carlos le hablaba de Maite y de cómo su amor por la naturaleza los había unido. Las conversaciones con Lía no solo traían consuelo a Carlos, sino que también le daban una nueva esperanza. Andrés también sintió la influencia positiva de Lía en sus vidas. Aunque al principio había sido reticente a aceptar a la nueva empleada, pronto descubrió que su presencia traía una calidez y una luz que hacía mucho no experimentaban. Lía se convirtió en una amiga y confidente para Andrés, alguien con quien podía hablar abiertamente sobre sus sentimientos y sus recuerdos de su madre. La llegada de Lía no solo trajo un cambio en la dinámica familiar, sino que también despertó sospechas en Yandra. La gobernanta, siempre atenta a cualquier cosa que pudiera amenazar su posición, comenzó a observar a Lía con recelo. Sentía que la joven empleada estaba trayendo consigo un cambio que podría deshacer todo lo que había planeado. La mañana del día siguiente trajo consigo una pesada sensación de tristeza que se cernía sobre la casa de Carlos y Andrés. La pérdida de Maite dejó una herida profunda en sus corazones, una que ni el paso del tiempo parecía capaz de sanar. Carlos, sumido en la desesperación, trató de mantenerse fuerte por el bien de su hijo, pero la ausencia de su amada lo acompañaba en cada rincón de su hogar. Los días se volvieron grises y monótonos. Carlos dedicó su tiempo al jardín botánico, convirtiéndose en un trabajador incansable. Pasaba horas y horas rodeado de plantas, buscando consuelo en las flores que tanto significaban para Maite. Pero cada vez que veía una flor que ella había plantado, un dolor punzante le recordaba lo que había perdido. Andrés, aún siendo un niño, trataba de encontrar maneras de ayudar a su padre. Aprendió a cuidar del jardín, se interesó por la botánica y pasó tiempo escuchando las historias de su madre que Carlos solía contarle. Con el paso de los años, la vida en la aldea siguió su curso. Las estaciones cambiaban, pero la tristeza persistía en el hogar de Carlos y Andrés. Carlos se había convertido en una figura solitaria, evitando las interacciones sociales y dedicando todo su tiempo al trabajo.
El jardín botánico, que antes había sido un lugar de alegría y descubrimiento, ahora era un santuario donde padre e hijo encontraban consuelo en medio de la tristeza. En cada planta, en cada flor, en cada rincón del jardín, la memoria de Maite estaba viva. Aunque habían pasado 20 años desde aquella fatídica noche, la herida en el corazón de Carlos seguía abierta. La tristeza y la soledad se habían convertido en compañeras constantes, y Carlos se había resignado a una vida sin amor. Sin embargo, seguía dedicando sus días a cuidar de Andrés y a honrar la memoria de Maite. La relación entre padre e hijo se había fortalecido a medida que enfrentaban juntos las adversidades. Andrés, ahora un joven adulto, había heredado la pasión de su padre por la naturaleza y se convirtió en su compañero inseparable en el jardín botánico. Una mañana, mientras trabajaban en el jardín, Carlos y Andrés fueron sorprendidos por la llegada de una nueva empleada, Lía. Lía, una joven de origen indígena, irradiaba una energía y una vitalidad que llenaron de luz el hogar. Su conexión profunda con la naturaleza, su espíritu libre y su amor por las plantas recordaban a Carlos a su querida Maite. Lía no solo se destacaba por su amor por la naturaleza, sino que también tenía un pequeño lunar en el mismo lugar donde Maite había recibido el disparo fatal, y otras pequeñas similitudes con la amada que había perdido. Estas coincidencias hicieron que Carlos comenzara a preguntarse si Lía podría ser la reencarnación de su esposa. Aunque la idea parecía irracional, no podía dejar de pensar en ello. Desde el primer momento, Lía trajo consigo una energía renovada que comenzó a llenar la casa de una vitalidad que hacía años no se sentía. Su presencia despertó en Carlos sentimientos que creía enterrados para siempre. A medida que los días pasaban, Carlos y Lía comenzaron a acercarse. Pasaban largas tardes hablando sobre plantas, flores y la vida. Lía compartía historias de su infancia y de sus ancestros, mientras Carlos le hablaba de Maite y de cómo su amor por la naturaleza los había unido. Las conversaciones con Lía no solo traían consuelo a Carlos, sino que también le daban una nueva esperanza. Andrés también sintió la influencia positiva de Lía en sus vidas. Aunque al principio había sido reticente a aceptar a la nueva empleada, pronto descubrió que su presencia traía una calidez y una luz que hacía mucho no experimentaban. Lía se convirtió en una amiga y confidente para Andrés, alguien con quien podía hablar abiertamente sobre sus sentimientos y sus recuerdos de su madre. La llegada de Lía no solo trajo un cambio en la dinámica familiar, sino que también despertó sospechas en Yandra. La gobernanta, siempre atenta a cualquier cosa que pudiera amenazar su posición, comenzó a observar a Lía con recelo. Sentía que la joven empleada estaba trayendo consigo un cambio que podría deshacer todo lo que había planeado. Con el paso del tiempo, las tensiones entre Lía y Yandra se hicieron más evidentes. Aunque Carlos intentaba mantener la paz en la casa, no podía ignorar los conflictos que surgían entre las dos mujeres. La situación se volvió cada vez más insostenible, y Carlos se dio cuenta de que debía tomar una decisión sobre cómo enfrentar las tensiones que amenazaban con destruir la frágil paz que habían logrado construir. La llegada de Lía había traído consigo tanto esperanza como conflictos. Su presencia desafiaba la oscura influencia de Yandra, y Carlos sabía que era cuestión de tiempo antes de que las cosas llegaran a un punto crítico. Mientras tanto, él y Andrés seguían encontrando consuelo y alegría en el jardín botánico, en las plantas y flores que cuidaban juntos, y en los recuerdos de Maite que seguían vivos en cada rincón de su hogar. La presencia de Lía había traído un nuevo soplo de vida al hogar de Carlos y Andrés. Su energía y vitalidad se contagiaron rápidamente, llenando la casa de una calidez que hacía años no se sentía. Carlos, aunque aún marcado por la tristeza, empezó a encontrar en Lía una fuente de consuelo y esperanza. Las similitudes entre Lía y Maite eran tan sorprendentes que Carlos no podía evitar pensar que quizás el destino les estaba dando una segunda oportunidad. Cada mañana, la casa se llenaba de los sonidos de la naturaleza y de las voces de Lía y Andrés trabajando juntos en el jardín botánico. Lía, con su conocimiento sobre plantas y remedios naturales, comenzó a enseñar a Andrés técnicas que él desconocía, y juntos lograron transformar el jardín en un lugar de belleza incomparable. Carlos, observando a su hijo y a Lía, sentía una mezcla de gratitud y asombro.
Por primera vez en mucho tiempo, su hogar volvía a sentirse lleno de vida. Las conversaciones entre Carlos y Lía se volvieron más profundas e íntimas. Carlos compartió con Lía las historias de su vida con Maite, mientras que Lía le habló sobre su propia familia y las tradiciones de su comunidad. Lía, con su espíritu libre y su amor por la naturaleza, le recordó a Carlos el motivo por el cual se había enamorado de Maite. Poco a poco, Carlos empezó a abrir su corazón y a permitir que el amor volviera a entrar en su vida. Sin embargo, la paz que había encontrado en la presencia de Lía no era completa. Yandra, al ver cómo la influencia de Lía crecía dentro de la casa, comenzó a sentir celos y resentimiento. La gobernanta no podía soportar la idea de que su prima fallecida fuera reemplazada y comenzó a tramar nuevas formas de desacreditar a Lía. Sus intentos de sembrar discordia, sin embargo, solo fortalecieron la relación entre Carlos y la joven empleada. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, Carlos notó que Lía llevaba consigo un pequeño amuleto. Al preguntar sobre él, Lía le explicó que era un talismán de su abuela, un símbolo de protección y renacimiento. Al escuchar esto, Carlos recordó que Maite también tenía un talismán similar que siempre llevaba consigo. La conexión entre Lía y Maite se hacía cada vez más fuerte en la mente de Carlos. Las sospechas de Yandra comenzaron a crecer a medida que observaba la creciente cercanía entre Carlos y Lía. Decidida a mantener su posición y a evitar que Lía tomara el lugar de Maite, Yandra comenzó a espiar a Lía, buscando cualquier evidencia que pudiera utilizar en su contra. Sus celos y resentimiento la llevaban a realizar actos cada vez más desesperados. Mientras tanto, Carlos y Andrés seguían encontrando consuelo y alegría en el jardín botánico. Las plantas florecían bajo su cuidado, y el jardín se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. Cada flor que brotaba, cada nueva vida que surgía, era un tributo a Maite y un recordatorio de que el amor y la belleza siempre prevalecerían. La llegada de Lía no solo trajo un cambio en la dinámica familiar, sino que también tuvo un impacto profundo en la vida de Carlos. El botánico, que había pasado 20 años sumido en la tristeza y la soledad, comenzó a redescubrir la alegría y la esperanza. Su relación con Lía se fortaleció con el tiempo, y aunque no podía evitar compararla con Maite, empezó a verla como una persona única y especial. Andrés, por su parte, también se benefició de la presencia de Lía. La joven se convirtió en una amiga y confidente, alguien con quien podía hablar abiertamente sobre sus sentimientos y sus sueños. Lía, con su espíritu comprensivo y su sabiduría ancestral, ayudó a Andrés a encontrar su propio camino y a definir su identidad. Juntos, los tres formaron una nueva familia, unida por el amor y la memoria de Maite. Las tensiones entre Lía y Yandra, sin embargo, alcanzaron un punto crítico. La gobernanta, consumida por los celos, decidió tomar medidas más drásticas para deshacerse de Lía. Comenzó a difundir rumores en la aldea, acusándola de prácticas oscuras y de tener malas intenciones. Pero Carlos, confiando en su intuición y en los sentimientos que tenía hacia Lía, defendió a la joven con firmeza. Carlos sabía que debía enfrentar a Yandra y resolver las tensiones de una vez por todas. La situación se volvió cada vez más insostenible, y Carlos se dio cuenta de que la paz de su hogar dependía de su capacidad para confrontar a su prima. Decidido a proteger a Lía y a mantener la armonía en su hogar, Carlos reunió el valor necesario para enfrentar a Yandra y poner fin a sus manipulaciones. La creciente tensión en el hogar de Carlos se volvió casi palpable. La presencia de Lía había traído consigo tanto esperanza como conflictos. Aunque había transformado el ambiente de la casa, desafiando la influencia oscura de Yandra, también había desencadenado celos y resentimientos latentes que estaban a punto de estallar. Carlos sabía que el momento de enfrentar a su prima y resolver las tensiones de una vez por todas se acercaba. Un día, mientras trabajaban juntos en el jardín, Carlos y Andrés notaron que Lía parecía preocupada. ¿Está todo bien, Lía?, preguntó Carlos con suavidad. Lía, tratando de ocultar su inquietud, sonrió débilmente. Sí, Carlos. Solo estoy un poco cansada, respondió. Sin embargo, Carlos sabía que había algo más detrás de su respuesta y decidió hablar con ella más tarde. Esa noche, después de la cena,
Carlos se sentó con Lía en el porche, bajo el cielo estrellado. Lía, sé que algo te preocupa. Puedes confiar en mí, dijo con sinceridad. Lía, después de unos momentos de silencio, finalmente confesó, Yandra ha estado difamándome en la aldea, diciendo que tengo malas intenciones. No quiero causarte problemas, Carlos. Carlos sintió una ola de ira y frustración. Sabía que Yandra estaba detrás de esto, tratando de mantener su control sobre la casa. Lía, no permitiré que Yandra te lastime. Te has convertido en una parte importante de nuestras vidas y no voy a dejar que nadie arruine eso, aseguró Carlos con determinación. Al día siguiente, Carlos decidió enfrentar a Yandra. La encontró en la cocina, ordenando algunas cosas. Yandra, necesitamos hablar, dijo con firmeza. Yandra lo miró con desprecio. ¿De qué quieres hablar, Carlos?, respondió con frialdad. Carlos, tomando un profundo respiro, le dijo, sé lo que has estado haciendo. Has estado difamando a Lía y sembrando discordia en nuestra casa. Eso tiene que parar. Yandra, al verse confrontada, intentó defenderse. Carlos, todo lo que hago es por el bien de esta familia. No confío en Lía, y tú tampoco deberías, replicó. Pero Carlos no estaba dispuesto a ceder. Lía ha traído alegría y esperanza a nuestras vidas. Te exijo que detengas tus difamaciones y respetes su lugar en nuestra casa, declaró con firmeza. La confrontación entre Carlos e Yandra se volvió intensa. Yandra, consumida por los celos y el resentimiento, no podía aceptar que su prima fallecida fuera reemplazada. Nunca serás feliz sin Maite. Nadie puede tomar su lugar, gritó Yandra, revelando su verdadero motivo. Carlos, manteniendo la calma, respondió, Maite siempre será una parte de nosotros, pero merecemos ser felices y encontrar paz. No permitiré que tu amargura destruya nuestras vidas. Decidido a proteger a Lía y a mantener la armonía en su hogar, Carlos tomó una decisión difícil pero necesaria. Le pidió a Yandra que se fuera de la casa. Yandra, has causado suficiente dolor. Es hora de que te vayas, dijo con tristeza. Yandra, aunque enfurecida, comprendió que había perdido su influencia y se fue, dejando un rastro de amargura y resentimiento detrás. Con Yandra fuera de sus vidas, Carlos, Lía y Andrés pudieron concentrarse en construir un futuro juntos. La paz y la armonía volvieron a reinar en la casa. Lía, ahora libre de la sombra de Yandra, floreció aún más, trayendo luz y calidez al hogar. Carlos encontró en Lía una compañera que le recordaba a Maite pero que también era única y especial a su manera. Las tensiones que habían amenazado con destruir la frágil paz de su hogar finalmente se disolvieron. Carlos, aunque aún guardaba el dolor de la pérdida de Maite, encontró en Lía una nueva razón para vivir y para amar. La conexión entre ellos se hizo más fuerte, y Carlos se dio cuenta de que, aunque Maite siempre tendría un lugar en su corazón, también había espacio para un nuevo amor. Andrés, por su parte, continuó encontrando consuelo y alegría en el jardín botánico. Con Lía a su lado, aprendió nuevas técnicas de cultivo y descubrió nuevas especies de plantas. Juntos, los tres formaron una nueva familia, unida por el amor y la memoria de Maite. La casa, que alguna vez había sido un lugar de tristeza, ahora estaba llena de risas, amor y esperanza. Con el paso del tiempo, Carlos y Lía se dieron cuenta de que sus vidas estaban entrelazadas de una manera que iba más allá de lo mundano. Su amor por la naturaleza, su conexión espiritual y su dedicación a la familia los unieron en una relación única y especial. Aunque la sombra de Yandra había sido una amenaza, su partida permitió que la luz del amor y la esperanza brillara aún más intensamente. En el horizonte, el futuro parecía prometedor. La tragedia había dejado una cicatriz, pero también había sembrado las semillas de un nuevo comienzo. Carlos, Lía y Andrés miraban hacia adelante con esperanza y determinación, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Juntos, encontraron la fuerza para sanar, para amar y para vivir plenamente.
Con Yandra fuera de sus vidas, Carlos, Lía y Andrés comenzaron a construir un futuro juntos, libre de la sombra de la discordia y el resentimiento. Sin embargo, aunque la paz había regresado a su hogar, Carlos no podía evitar sentir que aún había piezas del rompecabezas que faltaban. La sensación de que había más en la historia de Yandra y la tragedia que había arrebatado a Maite seguía persiguiéndolo. Una tarde, mientras Carlos y Lía trabajaban en el jardín, Andrés se acercó con un viejo libro de cuero en las manos. «Papá, encontré esto en la habitación de Yandra mientras limpiaba. Creo que podría tener algo importante», dijo, entregándole el libro. Carlos, intrigado, abrió el libro y comenzó a leer las páginas llenas de escritos y notas en una letra que reconoció como la de Yandra. A medida que avanzaba en la lectura, Carlos descubrió una serie de cartas y diarios que revelaban la verdadera naturaleza de Yandra. Sus escritos estaban llenos de amargura y celos, pero también de confesiones sobre su papel en la tragedia que había destruido su familia. Yandra había conspirado con los ladrones no solo por envidia, sino también por un amor no correspondido hacia Carlos que la había consumido desde la juventud. Carlos sintió una mezcla de ira y tristeza al leer las palabras de Yandra. «No puedo creer que todo este tiempo ella haya estado tan cerca de nosotros, sabiendo lo que había hecho», dijo con la voz entrecortada. Lía, siempre comprensiva, se acercó a él y le tomó la mano. «Carlos, lo importante es que ahora sabemos la verdad. Podemos cerrar ese capítulo y seguir adelante», le dijo con suavidad. La revelación de los escritos de Yandra no solo trajo un cierre a la tragedia del pasado, sino que también fortaleció la relación entre Carlos y Lía. Carlos encontró consuelo en la presencia de Lía, sintiendo que, aunque Maite siempre tendría un lugar en su corazón, había espacio para un nuevo amor. Decidido a dejar el pasado atrás, Carlos y Lía organizaron una ceremonia en el jardín botánico para honrar la memoria de Maite y cerrar ese doloroso capítulo. Invitaron a amigos y vecinos de la aldea, quienes habían sido testigos de su dolor y ahora podían compartir en su proceso de sanación. Durante la ceremonia, Carlos plantó un árbol en memoria de Maite, simbolizando el renacimiento y la esperanza. «Este árbol representa todo lo que ella significó para nosotros y todo lo que hemos superado», dijo Carlos con emoción mientras los presentes observaban en silencio. Lía, a su lado, sonreía con calidez, sabiendo que juntos habían encontrado una nueva forma de amar y de vivir. Después de la ceremonia, Carlos, Lía y Andrés sintieron que un peso había sido levantado de sus hombros. La verdad, aunque dolorosa, les permitió seguir adelante con una nueva claridad y determinación. El jardín botánico, que siempre había sido un lugar de consuelo, ahora también era un símbolo de renacimiento y esperanza. A medida que los días pasaban, Carlos y Lía continuaron fortaleciendo su relación. Las tardes en el jardín se llenaron de risas y conversaciones sobre el futuro. Andrés, inspirado por la fuerza y resiliencia de su padre y Lía, decidió seguir sus propios sueños y explorar nuevas oportunidades en la botánica. El jardín botánico floreció bajo su cuidado, convirtiéndose en un lugar de belleza incomparable. Los colores vibrantes de las flores y el susurro de las hojas en el viento eran un recordatorio constante de la belleza de la vida y del poder del amor para superar cualquier adversidad. Carlos, Lía y Andrés encontraron en cada planta, en cada flor, una razón para seguir adelante y para creer en el futuro. Con el paso del tiempo, Carlos y Lía decidieron formalizar su relación, sabiendo que el amor que compartían era un regalo que no debían dejar escapar. Organizaron una pequeña ceremonia en el jardín botánico, rodeados de amigos y seres queridos, para celebrar su unión. La ceremonia fue emotiva y alegre, un testimonio del amor y la esperanza que habían encontrado juntos. Durante la ceremonia, Carlos tomó la mano de Lía y le dijo: «Lía, has traído luz a mi vida cuando más la necesitaba. Juntos hemos superado el dolor y encontrado una nueva forma de amar. Prometo amarte y honrarte todos los días de mi vida». Lía, con lágrimas en los ojos, respondió: «Carlos, tu amor y tu fuerza me han dado un hogar y una familia. Prometo estar a tu lado, en las alegrías y en las dificultades, siempre». La ceremonia marcó el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Carlos, Lía y Andrés encontraron en su amor y en su jardín botánico un refugio y un símbolo de todo lo que habían superado.
Juntos, enfrentaron el futuro con esperanza y determinación, sabiendo que, aunque el pasado siempre sería una parte de ellos, el amor y la belleza tenían el poder de sanar cualquier herida. A medida que la relación entre Carlos y Lía se fortalecía, la paz volvía a reinar en su hogar. Sin embargo, las cicatrices del pasado y las verdades reveladas sobre Yandra aún pesaban en el corazón de Carlos. Sabía que, para cerrar completamente ese capítulo oscuro, debía enfrentarse a los fantasmas que todavía rondaban su memoria y descubrir toda la verdad sobre el papel de Yandra en la tragedia que había destruido su vida 20 años atrás. Carlos decidió que era el momento de confrontar a Yandra una vez más, pero esta vez de una manera que pondría fin a las sombras de una vez por todas. Con la ayuda de Lía y Andrés, comenzó a investigar más a fondo el pasado de Yandra y los eventos que llevaron al fatídico asalto que le había arrebatado a Maite. Juntos, revisaron documentos antiguos, cartas y cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la verdad. Un día, mientras revisaban una caja de viejas pertenencias en el ático, Andrés encontró una carta dirigida a Yandra por uno de los ladrones que había participado en el asalto. La carta, escrita años después del incidente, contenía confesiones y detalles que nunca antes habían salido a la luz. Al leerla, Carlos sintió una mezcla de rabia y determinación. Sabía que esta era la pieza que necesitaba para confrontar a Yandra y buscar justicia. Decidido a enfrentarse a su prima una vez más, Carlos la visitó en la pequeña cabaña donde se había estado quedando desde que dejó la casa. Al llegar, encontró a Yandra en el jardín, cuidando de unas plantas. Yandra, tenemos que hablar, dijo con firmeza. Yandra lo miró con desdén. ¿Qué quieres ahora, Carlos? No te basta con haberme echado de tu vida, respondió con amargura. Carlos, tomando un profundo respiro, sacó la carta y la sostuvo frente a ella. Quiero la verdad, Yandra. Esta carta revela tu verdadera implicación en la muerte de Maite. Necesito saber por qué lo hiciste, exigió. Yandra, al ver la carta, palideció y su mirada se llenó de una mezcla de miedo y resentimiento. Todo lo que hice fue por amor, confesó Yandra, con la voz temblorosa. Siempre te amé, Carlos, pero tú solo tenías ojos para Maite. No podía soportarlo. Cuando supe que los ladrones planeaban un asalto, aproveché la oportunidad para deshacerme de ella y quedar contigo. Pero las cosas se salieron de control, continuó, las lágrimas rodando por sus mejillas. Carlos sintió una ola de emociones encontradas. La confesión de Yandra solo confirmaba lo que siempre había sospechado, pero escucharla admitirlo en voz alta era más doloroso de lo que había imaginado. Nunca podré perdonar lo que hiciste, Yandra. Destruiste nuestras vidas por tus propios celos y egoísmo, dijo con la voz cargada de dolor. Pero ahora que sé toda la verdad, puedo encontrar una manera de seguir adelante. La confrontación con Yandra fue un punto de inflexión para Carlos. Regresó a casa con una nueva determinación de cerrar ese capítulo y enfocarse en el futuro. Lía y Andrés lo recibieron con abrazos y palabras de consuelo. Sabían que enfrentar a Yandra había sido difícil, pero también necesario para que Carlos pudiera encontrar la paz que tanto buscaba. Con el paso de los días, Carlos comenzó a notar una diferencia en sí mismo. La carga del pasado se hacía más ligera y empezaba a ver el futuro con mayor claridad y esperanza. La verdad, aunque dolorosa, le permitió liberar el resentimiento y enfocarse en el amor y la felicidad que había encontrado con Lía y Andrés. Decididos a dejar atrás el pasado y construir un nuevo futuro, Carlos y Lía comenzaron a hacer planes para expandir el jardín botánico y convertirlo en un centro de aprendizaje y sanación para la comunidad. Querían compartir con otros la belleza y el consuelo que habían encontrado en la naturaleza, y crear un legado duradero en honor a Maite. Organizaron un evento en el jardín botánico, invitando a amigos, vecinos y miembros de la comunidad para celebrar el renacimiento del jardín y el nuevo comienzo de sus vidas. Durante el evento, Carlos dio un emotivo discurso, agradeciendo a todos por su apoyo y compartiendo su visión para el futuro. Este jardín no solo es un tributo a Maite, sino también un símbolo de todo lo que hemos superado y de la esperanza que encontramos en el amor y la belleza de la naturaleza, dijo con una sonrisa. Lía, a su lado, también compartió unas palabras.
Carlos y Andrés me han mostrado el verdadero significado de la familia y el amor. Juntos, hemos transformado el dolor en algo hermoso. Y quiero que todos ustedes sean parte de esta nueva etapa en nuestras vidas, dijo con calidez. El evento fue un éxito rotundo, y la comunidad se unió en apoyo y celebración. El jardín botánico, lleno de flores vibrantes y plantas exuberantes, se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento para todos los presentes. Carlos, Lía y Andrés se sintieron bendecidos y agradecidos por la oportunidad de comenzar de nuevo y crear algo significativo. El jardín botánico estaba en plena floración, sus colores vibrantes y el aroma embriagador de las flores llenaban el aire con una sensación de renacimiento. Carlos, Lía y Andrés habían encontrado en este espacio un refugio y un símbolo de todo lo que habían superado juntos. La ceremonia que había sellado el amor entre Carlos y Lía marcó el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, y el jardín era testigo de su crecimiento y fortaleza. Con Yandra fuera de sus vidas, la paz y la armonía se habían asentado en el hogar. Carlos había encontrado en Lía no solo una compañera, sino también una fuente inagotable de inspiración y amor. Andrés, inspirado por la resiliencia de su familia, había decidido dedicarse plenamente a la botánica y trabajaba incansablemente para llevar el legado de su madre y de su nueva familia hacia adelante. Una tarde, mientras Carlos y Lía paseaban por el jardín, encontraron a Andrés trabajando en una nueva sección que había creado. «Papá, Lía, vengan a ver esto», dijo Andrés con entusiasmo, señalando un área del jardín llena de flores y plantas que había cultivado personalmente. Quería crear un espacio especial para celebrar todo lo que hemos logrado juntos. Carlos y Lía miraron con asombro y orgullo el hermoso jardín que Andrés había creado. «Es hermoso, hijo. Tu madre estaría muy orgullosa de ti», dijo Carlos con emoción en la voz. Lía, con lágrimas de felicidad en los ojos, agregó: «Este jardín es un reflejo de todo el amor y la dedicación que has puesto en él. Es un testimonio de la fuerza de nuestra familia». Con el paso del tiempo, el jardín botánico se convirtió en un lugar de encuentro y celebración para la comunidad. Amigos y vecinos de la aldea venían a disfrutar de la belleza del jardín y a aprender sobre la botánica de la mano de Carlos, Lía y Andrés. Juntos, organizaron talleres y eventos para compartir su conocimiento y su amor por la naturaleza con los demás. La historia de superación y amor de la familia de Carlos resonaba en cada rincón del jardín. Las flores que florecían bajo su cuidado eran un recordatorio constante de que, a pesar de las adversidades, el amor y la esperanza siempre prevalecerían. Carlos, Lía y Andrés encontraron en su trabajo y en su comunidad una nueva razón para seguir adelante y para creer en el futuro. Un día, mientras disfrutaban de una tranquila tarde en el jardín, Carlos tomó la mano de Lía y le dijo: «Lía, gracias por traer luz a mi vida y por ayudarme a encontrar la paz. Juntos hemos creado algo hermoso, y estoy agradecido por cada día que compartimos». Lía, con una sonrisa cálida, respondió: «Carlos, tu amor y tu fuerza me han dado un hogar y una familia. Estoy feliz de compartir mi vida contigo y con Andrés». El jardín botánico, que alguna vez había sido un lugar de consuelo y sanación, ahora era un símbolo de todo lo que habían logrado juntos. La comunidad, inspirada por la historia de la familia, también encontró en el jardín un lugar de renovación y esperanza. Las enseñanzas y el legado de Maite vivían en cada planta y en cada flor, recordándoles a todos que el amor y la belleza tienen el poder de sanar cualquier herida. La vida en la aldea continuó su curso, y Carlos, Lía y Andrés se enfrentaron cada día con gratitud y determinación. Encontraron en su trabajo y en su amor una fuente inagotable de inspiración y alegría. Las lecciones del pasado les habían enseñado a valorar cada momento y a encontrar belleza en las cosas simples. Finalmente, mientras el sol se ponía sobre el jardín botánico, llenando el cielo de tonos dorados y rosados, Carlos reflexionó sobre todo lo que habían superado. Hemos encontrado la manera de seguir adelante, de amar y de vivir plenamente. Maite siempre será una parte de nosotros, pero ahora tenemos un futuro brillante y lleno de posibilidades, dijo con una sonrisa. Lía, tomando la mano de Carlos, agregó: el amor que compartimos y la familia que hemos construido son un testimonio de nuestra fortaleza y de nuestra capacidad para superar cualquier desafío. Juntos,
podemos enfrentar lo que venga. Con el jardín botánico floreciendo a su alrededor, Carlos, Lía y Andrés sabían que habían encontrado su hogar y su felicidad. El amor y la esperanza que habían cultivado juntos eran más fuertes que cualquier adversidad. Y así, bajo el cielo estrellado, la familia miró hacia el futuro con optimismo y determinación, sabiendo que su amor y su legado vivirían para siempre en el jardín que habían creado.